Listo. Buenos días, buenas noches, profesor. Vamos a dar inicio a nuestra exposición sobre los algoritmos de clasificación y agrupación para nuestra actividad número 3 de la materia inteligencia artificial. Los integrantes del grupo son Gustavo Paredes, Brian García y quienes habla Sergio Garzón. Para temas de fluidez de la calidad de la llamada, vamos a apagar la cámara para que sea más fluido. Vale, comenzar a explicarles el tema sobre algoritmos de clasificación nuestro compañero Gustavo Paredes. Buenos días. Listo. Como primer parte de la actividad vamos a hablar sobre los tipos de agentes inteligentes. Entonces vamos a explicar un poco qué es un agente inteligente. Digamos que se puede definir como un sistema perceptivo capaz de interpretar o procesar la información que recibe de su entorno. Asimismo, puede actuar en consecuencia de los datos que recoge y procesa. Digamos que actuaría como una capacidad o una entidad lógica y racional basándose en los comportamientos o relaciones en su sistema que vive concretamente. Una de las características principales que puede tener un agente es la capacidad que tiene de razón. El agente puede aprender por sí mismo en base a la información que recibe y guarda, interactúa con el entorno que lo rodea y tiene la capacidad de cooperación con otros agentes para, digamos que, cumplir cierta labor. En esta parte, digamos que tenemos algunos tipos de agentes inteligentes. En este caso, hemos encontrado 6 tipos diferentes, que sería un agente reactivo simple, que es cuando tiene una percepción en concreto y coincide con una regla programada. El segundo caso sería agente reactivo base modelo. Este agente permite simular su acción de respuesta y sus diversas interacciones en su entorno preparado. El tercero sería un agente basado en metas que combinaría características del agente simple y reactivo y basándose en ese modelo sería capaz de llegar a un objetivo concreto. El cuarto agente que hemos encontrado es basado en utilidad, que este tendría diferentes propósitos como sistema inteligente y además tiene una herramienta de medir su valor el valor de su comportamiento en base a metas y cumplimientos estadísticos. Agente que aprende sería nuestro quinto, que es un tipo de agente que busca aprender de sus acciones mientras se encuentra en funcionamiento y es altamente complejo. Tiene un algoritmo que se basa en complejidad y asimismo está programado para interactuar con el mundo real. Y por último tendríamos un agente de consulta que se dedicaría a responder consultas por parte de personas que interactúan con este agente y tiene la peculiaridad de crear varios agentes y dividirse según la pregunta del usuario en varias tareas para su solución. Eh, Continuaríamos con los tipos de aprendizaje, en este caso automáticos, que en el cual la inteligencia artificial, que en su gran mayoría tecnologías emergentes en la última década, poseen módulos que les permitirá interactuar de forma más autónoma y humanizada. De esta manera encontramos el aprendizaje supervisado, que es en base al aprendizaje automático o machine learning. En este algoritmo de aprendizaje supervisado se genera un modelo predictivo. Tenemos en cuenta que recibiremos datos, estos datos llegarán a unos vectores de característica y en este caso tenemos la peculiaridad de que tienen etiquetas. Esos dos datos son los que nos va a llenar el algoritmo de aprendizaje automático o predictivo para realizar la nueva data que ingresará y asimismo irá aprendiendo a clasificar las muestras de entrada comparándolas con el resultado modelo y la etiqueta real de la muestra realizando las compensaciones respectivas al modelo de acuerdo a cada error que se estimula en su simulación. Un ejemplo del aprendizaje supervisado ha sido utilizado para vehículos autónomos.
también digamos que algunos métodos o algoritmos que podemos implementar en base a aprendizaje supervisado son los Neighbors, que serían los cada vecinos más próximos, o redes neuronales artificiales, máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión o regresión logística. En el aprendizaje no supervisado encontraremos una diferencia entre el aprendizaje supervisado. En este caso, eh, trabajan de la misma manera que el supervisado, pero con la diferencia que solo ajustan su modelo predictivo tomando solo los datos de entrada y que pasa por los vectores de características. Asimismo, no son necesarias las características de entrada, es decir, los etiquetados. En este tipo de algoritmo, el agrupamiento que serían los clusters es más utilizado ya que mm, divide o particiona los datos en grupos que posean más características similares entre sí. Aprendizaje supervisado destacan en métodos como K-mens, que sería K-medias, mezcla de gaussianas, agrupamiento jerárquico o mapa autoorganizados. Eh, Como otro aprendizaje reforzado, aprendizaje de automático, está el aprendizaje por refuerzo. Son algoritmos de aprendizaje que definen modelos y funciones enfocados a maximizar en media a las recompensas, basado también en acciones y en su ambiente general. Este algoritmo está más apegado, digamos, como tal, a una psicología conductista a la humanidad, digamos, a lo más humano, ya que se basa en un modelo de acción y recompensa. Los algoritmos más utilizados sería programación dinámica, Q-Learning y Sarsa. Listo. Como habíamos hablado anteriormente, uno de los algoritmos que se pueden utilizar en el aprendizaje supervisado sería el K-Nearest Neighbors, que sería el cada vecino más próximo. En este caso, traemos un ejemplo que sería a través de nuestra ilustración, que sería a través de etapas. La lógica detrás de este algoritmo de las K vecinas más cercanas es que una de las más sencillas de todos sería verlo a través de estas etapas. La primera etapa sería seleccionar el número K de vecinas, después calcular la distancia a través de la siguiente fórmula. En la etapa 3 tomaríamos las K vecinas más cercanas según la distancia calculada. Nuestra etapa 4 sería entre las K vecinas contar el número de puntos en cada categoría. En la etapa 5 sería atribuir un nuevo punto en la categoría más presente de las K vecinas y ya encontraríamos nuestro modelo listo como lo presentamos a continuación. Una de las ventajas de utilizar este modelo es que el algoritmo es simple y fácil de aplicar. No es necesario crear un modelo o configurar varios parámetros, hipótesis suplementarias. El algoritmo es polivalente, puede ser utilizado para la clasificación o regresión. Y desventajas que podríamos encontrar sería que el algoritmo se vuelve más lento a medida que el número de observaciones aumenta y las variables de estas independientemente van aumentando a su vez. Listo, con esto terminaríamos la primera punto de la actividad y pasaríamos con mi compañero Brian. Bueno, procederíamos entonces a hablar acerca del algoritmo denominado como K-means. o En este caso, el algoritmo K-means es pues un algoritmo de aprendizaje no supervisado de clustering, que esto de clustering significa pues que es, en este caso de agrupación, es un algoritmo de agrupación. Y el objetivo más bien de este algoritmo es como, digamos, en este caso, agrupar por características similares
a ciertos datos. En este caso se le pasa normalmente, por ejemplo, un superparámetro llamado K y este parámetro o superparámetro K es el que, digamos, por ejemplo, hace la división de los grupos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si le pasamos 7 como K, entonces tendría que ser 7 grupos formados pues por una cantidad de datos específicos. En este caso, datos que se correlacionan o que son, digamos, cercanos entre sí en valores numéricos, por ejemplo. Entonces, bueno, para entenderlo más a fondo, en este caso, eh, tendríamos aquí una representación más bien gráfica del el algoritmo K-means. En este caso, pues como vemos, pues eh, el grupo de color verde, eh, las, en este caso los elementos, todos están próximos, ¿cierto? Entonces, esos elementos están agrupados en el verde porque pues el algoritmo ha categorizado o ha visto que son los más próximos, en este caso a los valores que se toman en cuenta. Luego estaría el rojo, pasa lo mismo, solamente que pues están más cercanos ciertos elementos que otros. Por ejemplo, entonces los verdes no se toman en cuenta porque están más lejanos que los rojos. Y por ejemplo, en este caso, pues aquí valdría a K, en este caso valdría como 4. K valdría 4. Con el azul pasa lo mismo. Y el algoritmo para realizar después este cálculo o esta podemos volver un momentico atrás, por favor. Qué pena. Listo. El algoritmo en este caso funciona base, pues para calcular o hacer el cálculo de estas distancias, ¿sí? Para poder hacer las agrupaciones, utiliza en este caso la fórmula de distancia euclidiana. En este caso aquí podemos ver la fórmula. Depende de los datos los datos del grupo. Podríamos proceder entonces. eh, Podemos continuar. En este caso aquí, por ejemplo, tenemos uno de los resultados de un ejemplo que fue realizado en Python. En este caso, una gráfica en 3D que el estudio fue realizado, o más bien el ejemplo fue realizado con, en este caso, colores. Entonces, estamos categorizando cinco grupos de colores, perdón. Verde, rojo, amarillo, azul y azul oscuro. Seguimos por ahí. Esos son, por ejemplo, los datos que había mencionado, los grupos de colores, rojo, verde, azul, cian, amarillo, los clusters, los grupos, digámoslo así, obtenidos. Y abajo tendríamos como resultado la diversidad de los grupos aplicando el algoritmo de K-mean. Pasaríamos entonces pues más bien como a mostrar ese ejemplo gráfico pues ya aplicado en Python, en este caso. ¿Sí? Bueno, continuando con la explicación, aquí tenemos una pequeña libretica de Python. Aquí ejecutamos bueno, primero configuramos lo de las librerías que vamos a utilizar pues para lo del algoritmo. En este caso, pues lo que es Pandas, la librería de Matplotlib, bueno, esto es para graficar y ese tipo de cosas. Sí, básicamente también aquí cargamos la información de dónde estamos sacando pues este análisis. Este análisis lo sacamos de un punto CSV, pues lo tengo por ahí en la raíz del proyecto. Y pues aquí imprimimos pues por ejemplo los primeros 5 registros que contiene pues el CSV pues para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Miramos pues información más correlacionada pues estadísticamente a la data, pues a la información del CSV. Luego por debajo, pues aquí tenemos una agrupación que estamos haciendo por categoría, ¿sí? Miramos a ver pues cierta información más que sea importante. Por aquí tenemos pues distintos tipos de comparaciones en histogramas, ¿sí? De las variables. Vemos de los datos, OP, CO, ETS, AG, NE y word count. En este caso, bueno, más gráficas
En este caso, pues para poder ir analizando, hacer un análisis pues como más, en este caso, profundo. Sí, en este caso ya no es un histograma, sino pues son varios gráficos diferentes en uno solo. Y aquí es donde comienza pues todo. En este caso tenemos, por ejemplo, que pues para poder realizar el estudio, o digamos el algoritmo de Camin, utilizamos, primero tenemos que crear pues el data frame, almacenamos pues el data frame. Por aquí abajo configuramos pues cierta información correspondiente, por ejemplo, a lo que habíamos dicho de las categorías, ¿cierto? Los colores, por ejemplo. A continuación pues hacemos una gráfica scatter 3D, en este caso, como vemos aquí, de los colores. Y acá está lo de los cambios. En este caso, a partir de la información de acá arriba y los data frames y eso, nosotros podemos ejecutar cambios. Creo que en este caso el cambios viene de, no veo, no me acuerdo de dónde es que viene, por acá tiene que estar el cambios. Sí, aquí está, de scalear. Entonces ejecutamos es desde el scalear un algoritmo de camino por acá abajo. El resultado de este camino lo podemos ver en esta curva, por ejemplo. Sí. Este es uno de los resultados. Otra forma de poder verlo pues sería en esta gráfica de por acá abajo. Básicamente es lo mismo por categorías. Están los clusters. Creamos los clusters. Y aquí hacemos el scatter. En este caso pues creamos la gráfica scatter. Pero ya esta vez implementando el algoritmo de K-means. En este caso con predicciones también. K-means predicción. Otro tipo de gráfica, básicamente se han hecho pues varias gráficas para ver, por ejemplo, distintos tipos de valores y cómo van pues siendo agrupados. Sí, en este caso, porque no son las mismas, ¿no? Son diferentes valores, diferentes parámetros. Y por último tenemos lo último que habíamos visto en la presentación. En este caso era la tablita de clasificaciones, ¿sí? Y es decir, los clusters, digámoslo así, por ejemplo. Y aquí tenemos pues entonces las clasificaciones, los divergencia de clasificaciones, básicamente. Este sería entonces el ejemplo de el algoritmo, el ejemplo aplicado del algoritmo Camel. Entonces pasaríamos pues ahí con mi compañero, en este caso, con mi compañero para seguir con el ejercicio. Vale, muchas gracias, Brian. Voy a Vale, perfecto. compartir pantalla. Bueno, continuando con los algoritmos de agrupamiento, seguiremos con el Single Linkage Clustering. Este algoritmo, pues tenemos un concepto que consiste en agrupar los datos por parejas dependiendo de la cercanía de sus clusters. En este método, la distancia entre dos clusters es la mínima distancia entre los miembros de dos clusters. Usualmente se representa por medio de un dendrograma. Entonces, como lo venía en la explicación, tenemos dos clústeres donde la distancia mínima lo representa el elemento más cercano de cada clúster para ambos clústeres. Entonces, como lo vemos acá, este es el dato del clúster B más cercano junto con el elemento del clúster A más cercano y esto es lo que da la distancia para este algoritmo. Al igual que mi compañero Brian, hicimos una representación, un ejercicio en Python para representar este ejercicio. Em, Como vemos, se realizó por medio de la plataforma del Colab de Google, donde realizamos la importación de las librerías, para este caso de NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, Cluster Hierarchy, para poder pues, tener las librerías para sacar este algoritmo. Entonces, creamos dos listas con longitudes de 5 elementos para este ejercicio. A cada lista pues le damos como su punto de partida o su clasificación y pues creamos el data frame para poderlo ver de la siguiente manera. Entonces, para esas dos listas que creamos, pues tenemos los puntos separados en estos números. Mm, Posteriormente,
pues para analizar cómo está la situación actual, hicimos la representación gráfica de los datos aleatorios que establecimos en las listas. Entonces, en esta gráfica podemos ver la distancia de los puntos. Ahora, vamos a calcular la distancia entre los elementos del clúster. Para esto, creamos un nuevo pandas donde almacenamos el data frame y creamos como una matriz que la llamaremos dist, como haciendo alusión a distribución. Y pues el algoritmo nos permite, por medio del Euclidean, nos permite tener las distancias entre los puntos para relacionados entre sí. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, el punto 1 con el elemento 2 o el punto 2 pues tiene una distancia de punto 4827, el punto 3 respecto al punto 1 de 6053, y así sucesivamente para los otros dos puntos. Este algoritmo lo que busca es hallar cuáles son los más cercanos y cuál es este que tiene el menor valor, que significa la menor distancia. Para este caso, vemos que el menor valor de esta matriz es punto 104403 y con base en eso es donde se comienza a realizar los clústeres o agrupamiento de datos. Como podemos ver en este Excel, como podemos ver, los agrupamientos se hacen de acuerdo a los puntos más cercanos. Acá se halló que el punto 10 es el punto más cercano respecto al grupo P5, P3. Entonces, siendo así, se comienzan a agrupar los valores comparándolos con los más cercanos en los puntos. Es decir, si yo quiero hallar el punto para poder combinar esta fila y dejarla con el valor mínimo, tenemos que comparar cuál es el punto mínimo entre el P5 y el P3 respectivamente, hasta llegar a agruparlos de una manera en que queden los clústeres definidos. Una vez teniendo esa data, nosotros realizamos como la impresión o mostramos la figura, el dendrograma, donde nos indica cómo es la distribución y la distancia de agrupamiento entre los clústeres. Por ejemplo, el clúster para el punto 3-5 lo hemos representado en este naranja, cuya distancia puede denominarse, cuya distancia respecto al punto 2 se tomaría como la resta entre la línea naranja y la línea azul que vemos acá, al igual que el agrupamiento en el clúster P1-P4, que lo vemos de verde, y respecto a las posterior agrupamiento entre el punto 2 y el punto P1-P4, lo vemos acá encima, unido, y pues eso es parte del análisis que hace este algoritmo. Entonces, eso es todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. A continuación, pues presentamos algunas referencias con las que se hizo ese trabajo. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.